Buenos días, nos encontramos nuevamente y nos reavivamos juntos con la palabra del Señor. En este nuevo día de preparación, sexto día de la semana, día viernes, y estamos casi listos para entrar en las sagradas horas del día sábado, el día del Señor. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Cuando hay buenas noticias, éstas se riegan rápidamente, aunque aquella noticia de que los gentiles hayan sido bautizados y hayan recibido el Espíritu Santo, para muchos no fue tan buena en Jerusalén. Antes de nuestro estudio de hoy, le invito a que juntos empecemos en oración. Padre Celestial, estamos agradecidos, mi Señor, por tus bendiciones. Agradecidos, Señor, por tu misericordia, por tus cuidados y porque hoy día tenemos la oportunidad de amanecer contigo, Padre, de poder escuchar tu voz, de estudiar tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que en este día nos acompañes y que estemos dispuestos a entregar todo en tus manos para así cerrar la semana y descansar tranquilos junto a ti, Señor. Pedimos sabiduría ahora que vamos a abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de nuestro estudio, recordar que desde el 15 empezaremos una semana de mayordomía maravillosa. Se le estará enviando el enlace, la página, para que usted ingrese y así disfrute de la misma. Ahora continuamos con el estudio del capítulo número 11 del libro de los Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Oh problema en el cual se encontraba Pedro. Los de la circuncisión estaban ahora reclamándole por entrar en casa de incircuncisos, en casa de gentiles. Si vemos en el capítulo anterior, el verso número 45 menciona que los fieles de la circuncisión que habían ido junto a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Para ellos era una novedad que esto estuviera sucediendo no solo con los judíos, sino también con los gentiles. Entonces Pedro tiene que dar una explicación. Entonces comenzó Pedro a contarles de forma ordenada lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y tuve en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo suspendido por las cuatro puntas, que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se repitió 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Pedro empieza a contar lo sucedido desde que vio la visión y el encargo, el envío que el Espíritu Santo le hace para que vaya junto a aquellos que venían a verlo y también junto a aquellos 6 hermanos de los que el día de ayer hablamos, que estaban junto a él maravillados, viendo cómo el Espíritu Santo también actuaba en los gentiles. Y entramos en casa de un hombre
quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que puesto en pie le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora Pedro continúa explicándoles y les cuenta que el Espíritu Santo vino sobre los presentes en aquella reunión, sobre los gentiles, así como había venido sobre ellos al principio. Y podríamos mencionar aquí que Pedro también recuerda: un escrito está o un dicho está, porque les recuerda las palabras del Señor cuando Él les dijo que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro termina su intervención preguntándose: ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Todos los que le habían preguntado, los que estaban cuestionando el hecho de que Pedro haya ido a casa de gentiles, ahora quedan pensando, están meditando. Cuando una verdad llega a nuestra vida, es necesario que meditemos. Cuando vemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios y nos encontramos con una verdad, meditémosla, oremos y luego aceptémosla. Y esto es lo que ellos hicieron, porque ahora se regocijan también por el hecho que el Señor daba arrepentimiento para vida también a los gentiles. Caso contrario de no aceptar una verdad bíblica es irnos en contra de ella. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando una verdad llega a la vida de un discípulo, éste tiene que predicarla, pero el discípulo tiene que estar consciente que esa verdad debe ser de acuerdo a la luz de la palabra de Dios y debe estar también acorde al cuerpo de Cristo. El resto de la iglesia tiene que estar de acuerdo que el tesoro que ha encontrado es real, es verdad. Caso contrario, se va en contra de la iglesia. Cuando esta verdad usted la predica, si es de Dios, se va a diseminar y la iglesia va a crecer. La iglesia va a ser beneficiada, no perjudicada. Y esto es lo que hacen los discípulos del Señor. Aquí encontramos que los que fueron diseminados, dispersados hacia Fenicia, Chipre y Antioquía, se dedicaron a predicar solamente a los judíos. Pero habían algunos otros discípulos que menciona aquí el texto y la Biblia de Andrews nos explica que aquella actividad misionera se expandió debido a los gentiles de habla griega provenientes de Siria. Estos misioneros eran originalmente de Chipre y de Cirene, puerto de África, en el norte de Libia. Estaban dispuestos a predicar de aquel que habían conocido, y gran número de personas se convirtió al Señor. Por lo tanto, la iglesia de Jerusalén tiene que tomar una decisión: enviar a Bernabé
hacia aquellos nuevos hermanos. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé va hacia los nuevos cristianos y se comporta también como tal hacia ellos. La Biblia de Andrews nos amplía la explicación de estos versículos. Bernabé se dedica, como es típico de él, dar ánimo a los nuevos hermanos. Luego va a Tarso, la patria de Saulo, y lo recluta para ayudar en Antioquía. También se nos explica que la palabra cristiano deriva del término griego Christos. Cristianos era el diminutivo de Cristo, de forma despectiva, porque ellos eran parecidos al Señor, ellos reflejaban al Señor, seguían al Señor, hablaban del Señor, y la gente despectivamente empezó a llamarlos cristitos, pequeños cristos. Pero para un seguidor del Señor es un honor que otros nos digan que nos parecemos a nuestro Maestro. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Recapitulando, podemos darnos cuenta que Bernabé lleva a Saulo hacia Antioquía. Ahí se le empieza a llamar a los cristianos por primera vez de esa manera. Y un profeta que llegó hacia donde ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu Santo, profetizó una gran sequía. Esto hizo que los cristianos de ahí de Antioquía se reúnan y se dispongan a enviar provisiones hacia los hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Y quiénes serían los enviados? Bernabé y su amigo Saulo. Y así el Señor lo iba preparando más y más. Nosotros hoy estamos siendo preparados. El Señor con su Espíritu Santo cada día nos va dando indicaciones, pero lo que hace falta y muy pronto es nuestra disposición a salir, a ir, a predicar. Muchas personas serán salvas por su predicación y van a acceder a la salvación por nuestra influencia. ¿Estamos dispuestos? Gloria a Dios. Que el Señor nos guarde en este día, que caminemos con Él y hagamos su voluntad. Terminemos en oración. Mi Señor y Padre, gracias porque tú nos animas a predicar, porque tú nos enseñas que cuando el Espíritu Santo trabaja en tus hijos, que cuando nos dejamos guiar por Él, muchas maravillas veremos en la vida de las demás personas y los principales beneficiados seremos nosotros. Nuestra vida espiritual se fortalecerá, crecerá. Señor, acompáñanos en este día, bendícenos, lo ponemos en tus manos. Pongo a mis amigos en tus manos, Señor, y que tú suplas nuestras necesidades y sanes a aquel que está enfermo. Gracias te damos, Señor, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tenga un bendecido día de preparación. Ponga todo en las manos del Señor. Él está dispuesto a ayudarnos.